Comienza Music Hunter. Un amplio abanico sonoro desde todas las latitudes para entender qué sucede en el panorama musical actual. Bienvenidos una vez más entonces a Music Hunter, un programa de la agencia de medios Mundo Urbano y su medio Habitante 7. Después de este calor tan infernal y sin exagerar, viene la lluvia y nos acompaña en esta nueva sección. Y hoy vamos con el segundo volumen de algo necesario para discutir, algo que siempre ha estado como en una célula musical en la ciudad y en el área metropolitana, y que a mi modo de ver, y creo que a su modo de ver, enseguida les voy a contar quiénes son las dos personas que me acompañan. Vamos a estar hablando de una influencia bastante grande en la ciudad, en el área metropolitana, musicalmente. Hablo desde los desde los audioparlantes, desde las bandas, desde los coleccionistas, y para eso estoy con Lenin y Julián. Bienvenidos, chicos. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. ¿Por qué son estos invitados de hoy? Pues les voy a contar ligeramente. Lenin ha tenido un recorrido bastante extenso desde hace mucho rato en fiestas, en participaciones de eventos culturales. Tuvo inclusive un bar muy conocido llamado Romanza. Entonces Lenin es testigo de todo lo que vamos a hablar hoy, que es el sonido de Castilla, de primera mano. Entonces él ha tenido participación en muchos eventos que han ocurrido tanto en la Comuna 6 como en toda la influencia sónica que ha tenido en la ciudad de Medellín. Y Julián, obviamente, es un personaje muy clave en la escena musical rock y electro de la ciudad, y él acompaña durante mucho tiempo toda esta movida del sonido de Castilla y cómo ha migrado ese sonido de Castilla a diferentes latitudes de la ciudad, como el centro, ahora con el bar que tiene Julián que se llama Sputnik en la 33. Todo ese sonido, toda esa influencia que vamos a hablar hoy, de esos extraños atuendos, esa música un poco diferente a todo lo que se escucha en el valle, que parte desde Castilla hacia toda la ciudad. Y chicos, comienzo diciéndoles algo. Comienzo, por ejemplo, con Julián. Julián, vos que has estado en tantos eventos, vos que has participado, has tenido inclusive colectivos de cierto tipo de música, ¿vos qué pensás? ¿Qué pasó con esa influencia de Castilla para toda la ciudad, para todo Medellín? ¿Vos cómo ves eso? No, pues es que esa influencia de Castilla ha sido muy grande. De hecho, de mis mejores amigos están ellos, que han sido de allá, porque yo soy del centro, pues yo no crecí en Castilla. Pero te mantenías ahí constantemente. Pero sí, gracias como a la música y a los espacios que se presentaron, esta escena underground y todo este cuento, pues fui conociéndolos a ellos hace mucho tiempo, y ellos me fueron como abriendo las puertas de su barrio, por decirlo de alguna manera. Epa. Entonces fui conociéndolos a todos, los espacios que ellos manejaban, las tendencias musicales que ellos escuchaban, que eran muy similares a las que yo venía escuchando en el centro, y como que tuvimos como esa sinergia, por decirlo de alguna manera. Entonces de ahí se fue dando todo, y esta música que se escucha en Castilla, pues yo resalto mucho bandas como The Cure, también Depeche Mode. Ha sido muy importante ese legado que ha dejado toda esa influencia de Castilla en el centro, porque la gente del centro, pues diría yo, aunque yo no soy tan vieja guardia pues como de otras datas, de otras personas, pero fue muy importante lo que ellos hicieron, y la grandeza y la magnificencia que ellos le dan a este tipo de eventos, que tanto es así que yo abro un espacio en mi bar en este momento en la 33, para que haya como una reunión alrededor de este tipo de música. Entonces, para mí me parece que ha sido muy importante. Lenin. Hola, Jorge. Sí. ¿Me puedes poner tranquilo? Sí, te cuento. Con Castilla hay una particularidad. Hablemos, Julián menciona algo muy importante, que es, no somos de pronto las personas más indicadas por cuestiones de edad y todo. Te lo digo porque antes hay unas personas que eran coleccionistas, eminencias en la música. Voy a hablar... Por ejemplo, ¿quién se te viene a la cabeza en este momento? No, pues que es
comprometedor, pero hay demasiados que tuvieron sus primeras bandas punk, que han sido coleccionistas, vendedores de acetatos y han pertenecido al barrio o a las periferias del barrio. No mencionemos uno solo, hay varios. Ya son algunos amigos, otros no tan amigos, sino conocidos, que pasan de los 50 años, tienen muchas historias. Pero desde mi punto sí tengo pues mucho que contar. Por ejemplo, Castilla está en medio de dos comunas, está en medio de la comuna 5 y la comuna 6. Tiene y la 7 tiene, cierto, y entonces se compone de demasiados barrios alrededor y habían varios escenarios. Melómano estaba siempre estuvo ahí y obvio estaba pues de una u otra forma cruzándose con lo que era la parte hostil del barrio, con la parte pues de los grupos pues de bandas y todo, pero de la música surgió esa parte, como que daba ese respiro, como que daba ese paso adelante, como que no lo detenía absolutamente nada. Entonces hubieron unos tiempos que era el de las tribus o los punk, los metaleros, y en el medio, luego de conocer mucho de los apartes de esto, porque personalmente empecé fue escuchando hard rock, escuchando heavy y escuchando punk de los 70s, ya empezó a existir algo que es donde le da la particularidad y es como el objeto principal, como este conversatorio hoy, que es esa onda New Wave, esa cápsula musical que tú nos acabas de mencionar, marcó un hito muy importante en el barrio y a nivel ciudad. Entonces quería pues dejar como eso aparte, ya lo vamos desarrollando a medida que tú lo quieras. Juli, yo me acuerdo que vos eras partícipe muy fuerte de un colectivo que era Comando Pro, ¿cierto? Eso fue algo que ustedes formaron. Sí. Yo asistí a algunas fiestas en un bar que es muy icónico también de Castilla, que es Yagé, ¿sí o qué? Háblame un poquito de pronto por qué ustedes deciden como hacer como los primeros encuentros como en esas latitudes, porque yo veo que como que, no sé, gran parte de este movimiento como gótico, de este movimiento como de ciertos rockers, proviene de allá precisamente, ¿no? Claro. Pues es que hablar de la procedencia de eso, pues yo hablo de historia, de lo que yo sé. Castilla es una gente que conoce demasiado, yo los admiro pues por ese conocimiento, porque ellos han estado inmersos como en esta onda underground desde los 80, digamos, los finales de los 80, y que lo vinimos a descubrir con el tiempo, porque pues no era como mi ámbito, mi hábitat de gente, pero igual cuando los fui conociendo durante los eventos y las fiestas y todo lo que se movía, me di cuenta que también venían de vieja data, venían ya con mucho bagaje y con mucho conocimiento, y también tenían algo también tenían algo que mostrar, y era su visión de cómo ellos interpretaban este movimiento de música underground. Que de eso sabe mucho Lenny, que hemos hablado mucho de eso. Pero vení, o sea, por ejemplo, a mí me desconcierta mucho y me impresiona, por ejemplo, esos parches como la tienda de Chumi, por ejemplo. Un lugar de tradición, de vieja data, y que llevan décadas dándole a eso, la cuestión del vinilo y la cuestión de los DJ, y que la gente muchas veces no conocía. Para mí, no sé si estoy equivocado, no es como dos latitudes diferentes, como el Poblado y Castilla, ¿cierto? Porque el Poblado obviamente por el poder adquisitivo y por los lugares y por los chuzos y todo eso, pero Castilla es como lugares de tradición, como vainas que, no sé, a mí se me viene en la cabeza como Mi Estimado, Libertad, no sé. Sí, o sea, ocurre algo, y es que la música, hablando de estos géneros específicos de la escena underground, que viene del tronco, de la raíz completamente, lo que hemos conocido como rock and roll. Desde Castilla no podemos decir que los primeros sonidos que llegaron a la ciudad salieron de la comuna 5 y 6, no, ya habían sonidos como lo que dice Julián, ya habían ciertos sectores de la ciudad. ¿Qué pasa con Castilla? Que se concentra la mayor parte, y por muchos años,
¿Se concentra qué? Se concentran los coleccionistas, los melómanos, muchas fiestas en los mismos bares rockeros que le dan esa transformación. Hay algo muy curioso, muchos de los bares que eran metaleros solamente se fueron transformando a una escena gótica y new wave. Por ejemplo, Algo que era muy difícil en la ciudad y en el área metropolitana. En Castilla se hacía. Claro, en Castilla se hacía. O sea, se tomó ese paso de romper con ese paradigma que se tenía y ya empezaron a transformarse muchas cosas. Lamentablemente ya muchos no existen, son negocios pues que por cuestión de tiempo se han ido pues extinguiendo, cerrándose con el tiempo. el tuyo, Romanza, Por ejemplo, sí, fue a La Guardia, fue un sitio, mi estimado no existe. Inclusive, ya que mencionas mi estimado, te voy a contar algo que hasta donde duró mi estimado fue el bar de rock and roll más antiguo de la ciudad. ¿Sabías eso? Yo tuve concierto allá. Es una cosa que marcó récords acá en Medellín. Sí. Lamentablemente su dueño de toda la vida falleció así ya. Y bueno, ya el bar pues quedó hasta ahí. Sí, el bar que tuve yo en la parte que también pertenece a la comuna, en la zona de Gratamira y otros tipos de sitios. ¿Cuál tenemos todavía y que perdura en la zona de Castilla, en el Boulevard? Ya lo mencionaste ahorita, Yagé. Yagé es una concentración donde llegan los que les gusta todos esos subgéneros y se reúnen hasta el más radical del punkero, hasta el que le gusta el metal, y todos nos reunimos en la pista y todos bailamos. Entonces eso es muy importante. Y esa zona también, cabe mencionar, aprovecho este momento para mencionar que hay líderes y gestores culturales que tienen muy buena gestión, tienen muy buenas ideas. Hay una corporación, por ejemplo, como la Ciudad Frecuencia, que en estos momentos ha ganado mucho auge. Ciudad Frecuencia en estos momentos ha crecido demasiado. Lo que antes era el sur. Exactamente, sí, y ha crecido demasiado y en estos momentos le apuesta mucho a las bandas locales, a bandas internacionales, a todo lo que estamos tocando, que no es como lo comercial. Vos me hablabas hace mucho que estábamos precisamente en el bar de Julián, que hablábamos de los comienzos como tan extravagantes, como tan particulares de esos viejas guardias, de esas personas que llevan ya, pues, será que cumplen 50, 60 años, claro. Algunos obviamente ya extintos, pero háblame un poco de ese look tan particular que vos cuando eras pequeño veías. Sí, Jorge, ahí era algo pues como con su característica muy peculiar y que de una u otra forma le llamaba a uno mucho la atención. Era esa concentración de la moda New Wave. Hubo un tiempo en todo lo que era Castilla, te voy a mencionar Castilla, 12 de octubre, Pedregal, Florencia, Kennedy, parte de Bello, que Bello tuvo unos bares muy buenos, Julián, no sé, Dale, Julián. que sí te tocó pues presenciarlos. Y era un estilo donde se usaban las camisetas de bandas, siempre han enmarcado y han pasado las décadas y siempre siguen ahí, de irnos, andar por toda la ciudad, obvio, los que estaban ya con más edad que la que yo tenía en ese entonces eran mentores. Plazuelas de San Diego, Centro Comercial El Diamante, a conseguir las camisetas importadas, a colocarse la chapa, estilo Michael Hodges, estilo el kick de In Excess, y engominarse en el cabello. Y también hubo el tiempo en que se empezaban a hacer la línea en los ojos. Claro. Muy ochentero. Entonces era demasiado ochentero, pero entonces había ciertas diferencias, algunos muy radicales, que eso fue el paradigma que se fue quebrando, rompiendo con el tiempo, que era que el rockero radical no reconocía la escena New Wave como vinculante, como que hacía parte de eso. Era como esa escena como de
que era catalogada como que como una escena más bien No era demasiado rock para hacer lo que era, no era demasiado rock, que era ni metal. Exacto, quedaba como en el limbo y a través era como era catalogada como lo podríamos decir en ese tiempo como las personas de la diversidad que querían buscar un tipo de como de identidad. Era algo muy curioso. Con esa etiqueta de mariquitas, pues, sí. Exacto. Pero eso era lo curioso, que habían muchas personas que eso no nos importaba, o yo estaba todavía relativamente muy joven, como te digo, empecé escuchando mucho hard rock, inclusive pasaba horas escuchando el Zeppelin 1, 2, Kashmir, Black Dog, el trabajo del Paranoid de Black Sabbath, por ejemplo, y ya cuando empieza esta escena a entrarse, total, pero entonces esa transformación es muy importante teniendo y reconociendo que esas bandas de culto que siempre nos van a gustar y siempre van a estar ahí. Vení Julián, vos cómo viviste eso desde el centro, o sea, cómo fue esa llegada de Newell, cómo esa onda de Castilla o cómo todos esos parches fueron a parar al centro, porque en el centro hubo varias cosas por esa misma época, ¿no? Lo que pasa es que de los 90, finales de los 90. Lo que pasa es que pues a mí me tocó pues desde una perspectiva pues muy diferente, y es que a mí siempre me ha gustado los 80 desde pequeño, el rockcito, yo crecí pues con eso, y yo no sé, yo un día pues me di cuenta que en Barraca Teatro, que queda ahí diagonal a las torres de Bomboná, había una fiesta de 80, yo decía, pues pero ahí decía otros géneros, y decía New Wave, industrial, gótico, y yo decía 80, pues ven, vamos a mirar a ver qué es eso. Y yo un día llegué y yo veía a esa gente, pues yo me vi de jean, como me vestía pequeño en esa época de jean, yo tenía como 17, 18 años, algo así, y ya me fui con jean, tenis, como yo me vestía. Y yo llegué y vi la estética de toda esta gente con botas, gabanes, pantalones de cuero, látex, pues toda esta indumentaria y pintados, los hombres, pintada la cara. Entonces para mí fue muy extraño, porque entonces yo reconocía la música y yo decía, pero sí está la música que yo escucho, pero obviamente no era toda, ¿cierto? Pero yo decía, pero esta música que suena acá es muy bacana, pero yo no la conozco, pero conocía, por ejemplo, si sonaba Flock of Seagulls o sonaba Alphaville, estas bandas, y yo decía, pero tan raro, ¿por qué ponen esto acá? Y yo me quedé con eso, hasta que después en el pub se hizo una primera fiesta al lado del pub, en el Cuervo, que un amigo me invitó, y que queda como una escala al ladito del pub. Sí. Entonces Juan Esteban, que era el barman, que todos lo conocemos, me dijo, Juli, caigamos a esa fiesta dentro de 8 días, y yo, pues vamos. Entonces, pero yo ya en el pub reconocía más sonidos que se me quedaron como rezagados desde ese punto de vista de esa fecha, pero nunca como que los relacioné. Y cuando ya llegué a esa fiesta ese día, yo ya tenía música que reconocía del pub y música que conocía de los 80s, y yo decía, pero todo esto conjugaba como en el mismo punto. Entonces, para mí fue de esta manera como yo entré a todo este cuento. Y ya lo que hice de ahí para allá fue disfrutar de esos espacios, pero también comencé a ver que había que generar más espacios, porque no todo lo que se generaba era muy frecuente. Entonces, yo veía que había gente que necesitaba estar en esos espacios mucho más seguido, y a raíz de eso fue que fui dando con todos ellos, y me di cuenta que en el centro, si nosotros no generamos esos espacios, al menos ellos tenían lugares fijos donde se podía escuchar esa música, nosotros en el centro no. Sí, nosotros en el centro no. Entonces, claro, por eso todos recorríamos, arriesgado el mejen que hacía esos alquileres de esas casas, ¿cierto? Todos pues, teníamos que buscar un lugar donde queríamos escuchar, aparte de las fiestas, donde escuchar esa música, y era en Castilla. Entonces empezamos a ir a Castilla y empezamos a relacionarnos más con ellos, y ellos vimos el conocimiento que ellos manejaban de la música, y por este lado fue que ya nos reconocimos unos a otros, y pudimos como establecer esa amistad, generar más movimiento. Ahí referenciamos a Yosimar, obviamente, a Alex, a Yumbi, a Guato. Sí. A Guato, obviamente, Guato. Sí, ellos son muy importantes en ese movimiento. Y ¿qué más se te viene ahí a la cabeza en este momento como ese combo de ellos? De ellos en este momento,
No, pues que tenemos muchos amigos, Edwin, también está Alex Díaz, que es un amigo pues cercano a nosotros Alex que, Díaz, claro. ya falleció. No, mucha gente de esa época, pero que a la final nos fuimos volviendo muy amigos y eso fue lo que nos ayudó a generar más escena. Y aparte de eso, pues empezamos a compartir música y empezamos a tocar unos con otros y nos empezamos a compartir como esos espacios. Contame un poquito de nacimiento de Comando Pro. ¿Eso tiene algo que ver con eso? ¿O cómo fue el nacimiento? Que yo pues nunca supe cómo se surgió digamos eso. Que sí, no. A ver, porque es que yo estaba, en esos momentos, yo pertenecía a todo ese movimiento underground, pero estas fiestas que hacía Medieval Electro, que eran con Andrés Cristancho y Andrés Jiménez, no eran muy frecuentes. Entonces, yo un día, hablando con Andrés Orión, yo le dije a Andrés Cristancho, pues, que así le decimos de cariño, y yo le dije, deberíamos de generar más espacios de eso, ustedes porque no generan más fiestas en el año. Entonces él me decía, no, pues es que nosotros estamos muy limitados por los lugares, por un poco de cuestiones técnicas. Entonces él me decía, pero ¿sabes qué? Yo también he pensado lo mismo, tengo ganas de hacer más eventos, ¿por qué no lo hacemos juntos? Entonces yo le dije, pues, porque él veía que yo me iba para la casa de él y yo descargaba música horas y horas, y en mi casa yo descargaba horas y horas, yo que era descargando música y conociendo. Entonces él me veía muy melómano y él me decía, hagámoslo vos y yo. Yo le dije, pues sí, hágale. Y entonces empecé a hacerlo y la primera fiesta que hicimos fue en el Club Universitario, ahí en Girardot con Colombia, creo que es. Sí, yo creo que esa calle todavía es Colombia. No, ahí en el Club Universitario. En el Club Universitario. Frente de Fenalco. Sí, al frente de Fenalco. Y después seguimos haciéndolas en backdoor, en muchas partes, pues ya con el tiempo. Inclusive Yahed, obviamente, pues ahí. Y después ya empecé a incursionar en hacer eventos en Castilla, porque es que es lo que él dice, y es que ellos están con sus gustos determinados, ¿cierto? Pero a la hora de escuchar algo que les mueva como el sentimiento, que puede ser The Cure, de Depeche Mode, Ilegales, que es una de las bandas que me queda herencia a mí de ellos, Ilegales, porque en el centro nosotros no escuchábamos mucho este rock en español. Ellos, no importa si son punqueros, metaleros, si son de raperos de donde provengan, pero ellos van a bailar esa música porque es la música de sus recuerdos, de la que les dejaron sus tíos, sus papás, sus primos. Eso es muy característico, bonito. O sea, estamos cayendo a algo que lo que vos decías, que mucho antes de que la administración pública o de que los mismos medios como que impulsaran ese espíritu como el compartir y todo, ya en Castilla hace rato se veía, ¿cierto? Lo que vos decías pues de que estos metaleros, que no importa si era punkero, que si era blaquero, o que si era rockabilly o new wave, todos al fin y al cabo en la misma pista confluían, ¿cierto? Eso es algo muy de Castilla, ¿cierto? Sí, que se fue muriendo ese radicalismo, ¿cierto? Sí. Háblame un poquito de esas fiestas que te tocó a vos ahí, Bueno, desde muy niño, muy curioso, me tenían que echar pues porque desde niños me di cuenta la vena pues que me hervía la sangre por las arterias. Lo más curioso pues, todos me preguntan ¿por qué nunca aprendiste a tocar un instrumento? No, me gustaba era ser el investigador y el crítico musical. Okay. Y desde muy niño, viendo los referentes, como menciona Julián, del tío, ese primo mayor, esa persona que te lleva mucho más años, fiestas de garaje, terminaban de bailar una balada y ya se ponían a saltar B-52s, por ejemplo. ¿Te tocó esa vaina de bailar con la sombra en la pared? O bueno, sí, claro. Que hoy en día, pues, eso desapareció completamente. De bailar con la sombra en la pared, eso se usaba demasiado, se hacía, pero varios, tanto mujeres como hombres y bailaban con la sombra en la pared. Y entonces era eso, o sea, pasar de una balada a algo glamsudo, bonito, balada americana. Claro, porque es una música bonita, y ya poguear un B-52, poguear un tema pues de The Cure, un rockcito en español ya más movido. Entonces eso era algo pues muy característico. Te quería mencionar algo, Jorge, que ahora que mencionamos bares hace un rato, hay algo muy importante que mencionar, y es
de los amigos más cercanos, Guatín y Pablo Velázquez, nos reuníamos y compartíamos y cambiábamos mucho música pues entre todos, pero te los menciono a ellos específicamente. ¿Por qué? Porque ya nos dio por salir a explorar, ya conocíamos muchos bares alrededor de la ciudad y sabíamos que la música estaba expandida en muchas partes, no se concentraba tanto, entonces queríamos conocer gente de más partes. Entonces ya ellos deciden montar un bar. Ellos fueron los primeros que sacan de Castilla de montar un bar y nos salimos de allá a buscar y explorar y se monta Transpouting. Transpouting lo menciono porque es donde conocemos personajes muy reconocidos en la escena en este momento, que es Andrés Cristancho. Sí. Cristancho ha sido una persona y un referente y ha sido una persona clave. Y una persona muy querida por todos. Vocalista de Stroke Nine. Exactamente. Sí. Algo muy peculiar, él nació en Castilla. Entonces él ya vuelve otra vez como a sus raíces y bueno, es algo pues que tendríamos otra charla como para tocar. Él nos introduce, eso de mano de él nos introduce toda esa comuna. ¿Dónde fue la primera locación de Transpouting que yo recuerdo es como varias locaciones? En Belén. Belén ahí. La bomba. Belén ahí, Belén con 70 con 30, ahí al frente de la bomba. Transpouting fue ahí. Enseguida de un bar que se llamaba el Sweet Rock. Yo no me acuerdo de ese Sweet Rock. Claro, el Sweet Rock era muy conocido, pero era legendario de lo comercial, que lo que estamos tocando aquí es cuando nos salimos de lo comercial y vamos a lo más underground. Nosotros, porque yo les colaboré demasiado, los muchachos fueron los que montan el bar Transpouting, yo me meto con ellos de lleno en cuestiones de logística, para música, para todo. Entonces conocemos Cristancho, obviamente hay que mencionar a Andrés Jiménez, el mexicano también lo conocemos allá, y conocemos un sinfín de amigos que nos damos cuenta que también son melómanos y todo, entonces es muy bonito porque va creciendo uno como esa escena a nivel ciudad. Entonces quería pues como hacer pues como esa connotación de eso. Benny, a mí me causa también mucha curiosidad de estas cuestiones de lo que vos nombrabas, de los que se fueron por el lado de la melomanía y los de las bandas, ¿sí o qué? Sí, claro. Yo lo que he visto recientemente es que eso se ha trastocado un poquito, ¿cierto? Total. Y lo que pasa, por ejemplo, con lugares como Sputnik y lo que pasó también de pronto con Romanza es que le apuntaron fue a eso, a la figura del DJ y no como a lo de las bandas. Lo de las bandas fue como otra vertiente, ¿cierto? Pero, por ejemplo, con el caso de los colectivos sonoros como los tuyos, como el tuyo, como todo lo que vos manejaste también, fueron muchos melómanos, ¿cierto? De coleccionar vinilos, CDs, cassettes, toda esa cuestión. Háblame un poco de eso, porfa. Porque hay muchas cosas. Sí, yo algo que yo lo llamo personalmente como los formatos ABCD, ¿cierto? El acetato con el A y el B y el CD, pues, ¿cierto? Llega el momento en que ya se va creando una comunidad de empezar a intercambiar música. ¿Más o menos qué año es eso? Eso es desde el 94 hasta finales del 2000. Más o menos esos 10 añitos. Sí. 2004. Sí, más o menos, subámoslo por ahí hasta el 2004. Y uno era un receloso con la música, completamente. Total, pero... Eso sí quiere que ya ido quitando. Pues, a ver, yo no sé, hace poco leí algo que dijo Jimmy Page, sí, el guitarrista y líder de Zeppelin, donde menciona pues que él no está con la tecnología en cuanto todo lo que se perdió en fidelidad y todo lo que tiene que ver como con lo análogo. Por algo volvimos otra vez al vinilo. Por Dios, yo me quedo como con ese pensamiento. Y él lo dice colocando un acetato en una ¿cómo se llama? Un gramo. Pues es algo que yo comparto. Yo soy muy de Castilla, porque es que las Castillas... Exacto, entonces a eso iba. Sí. Volvió y tomó ese auge, vuelve y toma y repunta otra vez los eventos vinilo, que es lo que estamos viendo en la esquina donde Chumi,
que está volviendo a coger muchísima fuerza, y vos vas a ver ahí que los más jóvenes son de 30 y algo, el resto hay desde 50 y hay una cantidad de conocedores de música impresionante. ¿Por qué? Porque se recuerdan esas décadas atrás donde el uno iba, donde el amigo se sentaban en la sala, compartían de colocar un vinilo. Qué bonito volver y retomar eso. Eso se está volviendo a ver. Desde Ciudad Frecuencia se está otra vez retomando eso. Se están haciendo ese tipo de actividades. Ciudad Frecuencia queda al frente de Yaje, precisamente. Ciudad Frecuencia queda al frente de Yaje, es una corporación que es de carácter netamente cultural y hace pues todo lo que tiene que ver como con eventos, conciertos y todo lo que tiene que ver con toda esta temática, pues gestión netamente cultural, más musical, que artes plásticas o escenas artísticas de una índole diferente. Y es puro Castilla, o sea, más Castilla que la 68, pues. Total. Y bueno, no, y en cualquiera de los bares todavía vigentes, todavía hay un evento de vinilos y la gente llega, la gente quiere, la gente le gusta. Cuando está el coleccionista o el que va a colocar el vinilo, el esfuerzo que toma mientras coloca su acetato, mientras empieza a monitorearlo, ese tipo de cosas están volviendo a retomarse, pero yo creo que eso viene desde lo melómano, desde lo que nos ha gustado, como ese antes y el después de la música. Y bueno, a nivel ciudad, Julián es un gestor y le ha apuntado bastante a eso a través de Sputnik. Él es muy pendiente junto con su socio, con Yossi, pues que la familia de él también han sido toda la vida muy del barrio y de conocer todo lo que ha sido toda esa transición y evolución musical. Y los muchachos le apuntan mucho también a eso, a hacer esos eventos vinilos y esperemos que no mueran, que en el tiempo se sostengan. Es que hablemos un poco de eso, porque eso es una cosa que vos has venido haciendo desde hace mucho rato. Yo te conocí a vos coleccionando vinilos, vos es de los primeritos que me hablaste a mí de que yo tengo tornamesa vinilos. Eso, háblame un poco de eso. Sí, es que pues antes de hablar de Sputnik hay que decir algo, y es que Lenin dijo algo muy clave, y es que lo de los vinilos, a ver, eso se retornó hace como unos 5 o 7 años, de 5 a 7 años volvió a retomarse. Se volvió a retomar. Entonces, ¿qué pasó? Pues yo ya sabía que en Castilla se hacían estos eventos con vinilo, pero en el centro no se hacían. Entonces, la tienda de Chumi, ¿cuál es otro referente? No, en Yaje. Me imagino que en cierto punto en su época también. Y en La Guardia, sí. Ya habían varios espacios. Entonces yo pues conozco al Guatín, que es pues un amigo en común, que ha sido muy melómano y siempre ha sido muy coleccionista de vinilos. Yo vi que estaba como ese auge y yo empecé a conversar con él y me dijo, vamos a pedir unos vinilos, Juli, animate. Y yo, bueno, entonces yo empecé a pedir vinilos de música que a mí me gustaba, pero que yo quería que la gente lo escuchara en otro formato. Entonces yo empecé a traer mucho, a mí lo que más me gusta pues en vinilo es el tecno industrial de finales de los 80. ¿Y por qué vinilo en tu caso? ¿Por qué tiene el vinilo que no tenga el CD, un cassette para? Porque es que el sonido, vos puedes ver la fidelidad, la calidad, vos puedes, hay momentos en que vos puedes percibir, con unas buenas cabinas, vos puedes percibir que los instrumentos se dividen, están separados, ¿cierto? Por la forma en que lo graban. Entonces, eso es lo bonito del vinilo, y empecé a hacer Vinyl Attack. Paralelo a las fiestas que yo hacía de Comando Production, que yo he hecho ya 15 años, como les decía ahorita, esas fiestas. Empecé a hacer Vinyl Attack con el Guatín. ¿Dónde se hicieron los primeros toques? En Backdoor, ahí en todo Girardot. En la casa de Gabriel Puedes. Eso. Entonces ahí a unas cuadras de las Torres de Humboná, y empezamos como a decir, bueno, vamos a hacer un Vinyl Attack, y empezamos a hacer el Vinyl Attack con el Guatín, y funcionó porque fue muy bacano, la gente le dio muy buena acogida, tenía otro formato muy diferente de música,
y empezamos a introducir los vinilos ya no solamente desde la parte de Castilla, sino que como no se hacía en la parte del centro, empezó a introducirse en el centro, a mostrarle a otra gente que era comuna del Poblado y otras comunas de esta parte oriental de la ciudad, que había otro formato en que se podía disfrutar también la música, y desde eso empezamos a hacerlo. Y ya viene la parte del bar que Sputnik ha sido, pues tratamos de que Sputnik se hace referente acá en el centro de la ciudad, por decirlo de alguna manera, y que se pueden escuchar todos los formatos, y se le da como esa posibilidad a todos los DJs de que puedan ir a presentar su muestra sonora. Sí, como ellos pueden ser y lo que tienen para dar. Entonces esa fue como el inicio, como la idea de hacer Sputnik. Eso fue como en 2013, 2014 Vinyl Attack. Sí. Más o menos, ¿cierto? Más o menos. Entonces yo lo que hice fue que aparte de hacer eso, generé el bar y he generado ya todos esos espacios, porque esa ha sido mi mentalidad, abrir todos esos espacios para que la gente disfrute esta música de diferentes edades y que puedan venir y que esta música no sea tan inalcanzable como piensa todo el mundo, que es muy underground y que solamente la poseen unos pocos, sino que también puede ser asequible para muchas personas. ¿Dónde queda Sputnik para que le recordemos a la gente? Queda en la 33 con la 76. La 33 con la 76, diagonal a la bomba de los almendros. Entonces ahí pueden escuchar ya mucho New Wave, mucho post-punk y mucho 80s, que es la idea que nosotros nos dio pues como para abrir este bar. Yo quedo como insatisfecho porque ya se nos fue el tiempo. Ya es hora de terminar, desafortunadamente, y sabía que esto iba a pasar porque aquí nos podemos quedar hablando un montón. Chicos, les agradezco un montón por esta oportunidad de escucharlos, porque yo estaba desde hace mucho rato. Espero que en esta otra, porque va a haber una tercera sesión del Sonido de Castilla, ya sería con Juan y Alex. Super. La Guardia, pues ya aquí en vivo, ahí tenerlos ahí, escuchar la historia de ellos. Claro. Y muy importante, como ustedes hacen ese recuento desde diferentes latitudes, del Sonido de Castilla, donde ha rebotado en la ciudad, ¿cierto? Hasta el área metropolitana, porque hablamos hasta Itagüí de Bello. Entonces, importantísimo. Los invito entonces a una próxima sesión. Les agradezco mucho a Lenin y a Julián por la oportunidad de darnos a conocer todas estas historias musicales en la ciudad de Medellín. Y bueno, les agradezco también que nos hayan acompañado hasta este punto. Esto fue Music Hunter desde la Casa de la Literatura San Germán en vivo. Y bueno, los invito a que nos sigan acompañando en las sesiones de Music Hunter en la emisora de Habitante 7 Online, y también para que nos sigan en la página web de Habitante 7. Hasta una próxima emisión y hasta luego. Music Hunter. Un amplio abanico sonoro desde todas las latitudes para entender qué sucede en el panorama musical actual.